Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a explicar ahora lo que es la formulación del TSP, que es el Travel Salesman Problem. Prácticamente este problema se trata más que nada de minimizar distancias o costos, ¿ya? Entonces, aquí el Travel Salesman Problem, como tal, nosotros tenemos dos datasets. Entonces, tenemos dos datasets importantes. Ahí, escribí mal. Datasets. Que en este caso es distancia o costo. Y los puntos, localizaciones o nodos, como lo quieran llamar, que son los puntos donde vamos a ir y entre los cuales nosotros tenemos que ir un punto por punto. Ya. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de TSP. El simétrico y el asimétrico. ¿Cuál es la diferencia? El simétrico, digamos, tenemos 4 puntos. El simétrico está unido, ¿verdad? Y la distancia de este arco, ¿ya? Es lo mismo ida que vuelta. Es decir, ir de 1 a 2 es lo mismo que ir de 2 a 1. Esto de aquí ya tiene lo mismo. Entonces el simétrico, es decir, tiene las mismas distancias ir de I a J como de DJ a I. En cambio el asimétrico son dirigidos. Es decir, aquí 1, 2, 3 y 4 no es lo mismo ir de 1 a 2 que de 2 a 1. Un ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso de IJ es diferente que de JI. Ese es el principal problema. Ese es la principal diferencia entre los dos. Bueno, entonces, vamos a repasar lo que es la formulación. Entonces, como les dije, nosotros primero tenemos sets. Tenemos dos datasets, pero el set como tal que tenemos es N, que vamos a nombrarlo como tal. Vamos a nombrarlo set of nodes, de nodos. Entonces es 1, 2, hasta N. De ahí tenemos el otro dataset que lo tomamos como parámetro. Entonces ese parámetro como tal es la distancia. Vamos a ponerle distancia en este caso. Distancia de I a J. Vamos a poner distance from node I to node J. Ahora vamos a decir que I y J van a pertenecer a N. I perteneciente a N y para todo J perteneciente a N. ¿Ya? Entonces, ya, a ver, vamos a ver. Ya, listo. Entonces ya, este sería el simétrico. Primero estamos dando el simétrico. Vamos a dar el simétrico. Entonces, ya que tenemos los dos datasets como tal, nosotros ahora vamos a las variables. En las variables, nosotros tenemos la variable x y j, que va a ser binario, donde 1 va a significar si el salesman, que en este caso
lo vamos a llamar así como que if the salesman travels directly from node E to node J. Ahora, aquí también se va a aplicar que J es mayor a I. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer dos pares sabiendo que lo mismo es de ir de 1 a 2 que de 2 a 1. Entonces no vamos a tener un x1, 2 y un x2, 1, sino vamos a tener solo x1, 2. ¿Ya? Y 0 otherwise. Ya. Entonces, eso con respecto a la variable. Ajá, a ver, déjenme checar algo. Ajá. Entonces, prácticamente, como nosotros determinamos la variable, no es tan importante, sino que sepamos que la variable 1 es si es que la ruta, si es que el salesman, por eso se llama el nombre, pues va de este punto desde el punto I hasta el punto J, donde J es mayor a I, ¿ya? Entonces no importa cómo lo escriban, ahorita vi que en el paralelo a Miss Jenny lo tienen como if the root includes a leg between I and J, no importa, es lo mismo, ¿ya? Entonces después de eso nosotros tenemos la función objetivo. La función objetivo como tal la tenemos que minimizar, porque siempre queremos minimizar distancia, minimizar costos. Entonces, vamos a hacer doble sumatoria de I y de J, pero con una condición de que solo se va a sumar las J mayores a I, en donde tenemos que multiplicar de IJ por XIJ. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a minimizar la distancia. ¿Y cuál distancia se va a minimizar? La que el salesman o de repente la ruta que se escoja, porque si no se escoge, pues ¿para qué vamos a ponerla en la función objetivo? Ya, y después de eso vienen las restricciones. Las restricciones en el simétrico, son dos importantes. Las importantes, que la primera es que vamos a poner subject to. La primera importante es que la sumatoria de J menor o igual a I de XJI más la sumatoria de J mayor a I de X y J es igual a 2 para todo y perteneciente a N. ¿Ya? Entonces, estas sumatorias se van a hacer en J. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer que por cada nodo I o por cada punto I van a haber dos salidas, ¿ya? O sea, van a haber dos digamos, si aquí tenemos el nodo 3 va a haber dos líneas, dos conexiones, por así decirlo, a otros nodos, ¿ya? No voy a decir que de 3 que son nodos de salida o nodos de entrada, no son nodos, sino podrían ser grafos dirigidos o grafos no dirigidos, porque como tal, ustedes tienen que saber que simétrico no hay una dirección como tal. Este grafo, esta línea de aquí es la misma que ir de 3 a 4 que de 4 a 3. ¿Ya? Entonces por eso no vamos a dividir como que en dos restricciones. Ahora, esto significa que, digamos, cuando J es menor a I, es decir, digamos, vamos a escoger para el nodo 3. Si es que 3 tiene conexión con 4 y con 2, digamos así. Así, tiene conexión con 4 y con 2. ¿Ya? Entonces, cuando J es menor a I, es decir, en este caso J vendría a ser el 2,
Entonces sería x 2, 3 más, cuando j es mayor a i, que en este caso sería 4, x 3, 4 es igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que en este caso se va a cumplir de ley estas dos van a ser 1 para que se cumpla este requisito. Pero digamos si acá tuviera digamos, no se elimina esto, ya. Digamos que estuviéramos un 7 acá, ¿ya? Entonces que también de repente hay una distancia entre 3 y 7. Entonces en este caso vamos a hacer x2, 3 más x3, 4 más x3, 7 es igual a 2. Significa que nosotros vamos a tener una entrada y una salida de 3, pero no sabemos a dónde ni de dónde, ¿ya? Lo único que tenemos que especificar es que tienen que ser 2. Ya, no sé si de repente vamos de 2 a 3, que el óptimo puede ser 2, 3, 3, 7. O de repente puede ser 7, 3, 3, 4. O de repente puede ser 4, 3, 3, 2. No sabemos, ¿ya? Ahí por eso es esta restricción de aquí. Ahora, la siguiente restricción del TSP simétrico es la eliminación de los subtours. La eliminación de los subtours, como tal, la restricción es esta de aquí, que es doble sumatoria, en donde I pertenece al subconjunto. Ya voy a explicar más adelante eso. J no pertenece al subconjunto y J es mayor a I. ¿Ya? De X y J más, cuando I no pertenece a ese subconjunto, cuando J sí pertenece al subconjunto y J es mayor a I, de X y J mayor o igual a 2. Ya. Esto significa la eliminación de los subtours, ¿ya? Ese es un subconjunto o un subset de las posibles combinaciones de ciudades. Entonces, nosotros cuando tenemos un conjunto de nodos y queremos hacer la mínima distancia, hay una posibilidad de que se nos armen subtours. Es decir, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, puede ser que se nos armen un subtour aquí así y un subtour aquí así. Y nos dicen eso es la óptima, pero esa no puede ser una respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el salesman o quien sea que vaya a repartir las cosas o sea, como sea el problema, queremos que pase por cada uno de los nodos. En cambio aquí nosotros estamos diciendo que vaya 1, 4 y 2 y vuelva al 1 y después del 3 al 5 al 6 y no. O sea, no es una dirección continua. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que eliminar ese subtour, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo eliminamos? Nosotros lo eliminamos diciendo de que que sea mayor o igual a 2 las entradas o salidas fuera del subtour. Es decir, digamos, eliminemos este 4 y eliminemos este de aquí. Entonces nosotros, no sé por qué no se borra, ya, ahí se borró. Nosotros decimos que, digamos, para el subtour de arriba, que al menos tenga una entrada de afuera y para el subtour de abajo, pues también tenga una entrada de afuera, que en este caso sería esta de aquí, ¿ya? Entonces por eso sería 2. Entonces, ¿cómo lo podemos modelar esto? Obviamente esto es para todos los subtours que pertenecen al conjunto sub n, que pertenece al conjunto n. Entonces, ¿cómo podemos modelar esto? Digamos que nosotros tenemos el subtour 1, 2 y 3 de este de acá. Entonces nosotros tenemos que decir, cuando I pertenece al subconjunto, es decir, cuando I pertenece al subconjunto 1, 2 y 3, ¿ya? Y J no pertenece al subconjunto, es decir, 4, 5 y 6, y J es mayor a I.
en este caso J sí es mayor a I. Entonces podemos decir que X1, ¿verdad? Más X1, 4, más X1, 5 y más X1, 6. Y después viene más X2, 4 más X2, 5 más X2, 6 y más X3, 4 más X3, 5 y más X3, 6 es mayor o igual a 2. Así se desarrollan esta restricción. Pero si se dan cuenta, nosotros solo desarrollamos esta parte, porque en este caso, cuando J es mayor a 1, nosotros no tenemos un número mayor en el subconjunto. En cambio, digamos si nosotros tuviéramos aquí así un subtour así, digamos, nosotros tenemos un subtour así, 1, 2, 5, ¿verdad? 3, 4 y 6. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos estos dos subtours y nosotros tenemos, en vez del 3, vamos a poner 5. Entonces en este caso, no sé por qué no se borra, ya, ahí fue. Ya en este caso nosotros para el 1, digamos, X1, el 3 es mayor, entonces sería X1, 3 más X1, 4 más X1, 6. Todavía estamos en esta restricción. Ahora, 2, que en este caso es menor a los J todavía del otro subtour, entonces sigue siendo en esta parte de aquí. Entonces sería X2, 3 más X2, 4 más X2, 6. Ahora, con respecto al 5, en cambio el 5 es mayor que uno de los subtours, no, que dos de los nodos del otro subtour, que en este caso sería 3 y 4, ¿verdad? Entonces en este caso aplica, ¿por qué? Porque I, que es menor, no pertenece al subconjunto, que en este caso sería 3 y 4, y J, que es 5, sí pertenece al subconjunto, y se cumple que J es mayor a I. Entonces en este caso sería X, ¿verdad? 3, 5 más X, 4, 5 y más X, 5, 6, porque 5 en cambio es menor que 6 y se acomoda el de acá. Y esto mayor o igual a 2. ¿Ya? Entonces esto me obliga prácticamente a romper ¿cómo podría decirte? Ese subconjunto. Obliga que mínimo, digamos, 1 con 3 tenga una conexión y 5 con 6 tenga otra conexión. Mínimo. Pero ahí pueden ver de que 2 con 3 tenga otra no, 2 con 4 tenga otra conexión y después vaya al 5, etc. Esto significa que hayan mayor o igual que 2 y así se rompe el subtour. Eso con respecto al simétrico. Ahora, obviamente ahí lo único que nos falta poner es la restricción de que X y J es binario. Aquí tengo un ejercicio, ¿ya? En donde nosotros tenemos un problema de TSP asimétrico. Como tal, el ejercicio nos da en coordenadas y en coordenadas nos tienen que dar como que las distancias entre 1, 2, 3, 4 y así. Sin embargo, ya con respecto a eso, pues no vamos a tomar, o sea, no vamos a calcular eso. Ya aquí está la tablita con las distancias calculadas. Entonces nosotros vamos de una. Entonces vamos con los sets, que en este caso los sets son, digamos, nodos, digamos, nodes. No sé si son ciudades. Estaciones. Entonces podríamos poner set of stations. Y de ahí poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después están los parámetros, que en este caso son distancias. Que en este caso son las distancias.
en las cuales yo puedo poner de IJ, ¿verdad? Donde IJ pertenecen al conjunto N. Y entonces puedo poner distance from I to J para todo I perteneciente a N, para todo J perteneciente a N, y sabiendo que J es mayor a I. Ya. Ahora, ya tenemos los parámetros, vamos con las variables. La variable es la misma. En este caso la variable es X y J. Vamos a poner X y J. 1, cuando vamos a ponerle if row I to J is selected. Cuando J es mayor a I. ¿Ya? Y 0 otherwise. Ya. Entonces eso está. Y después vamos con la función objetivo. En este caso me pide minimizar. Entonces, como me están pidiendo minimizar, me está diciendo seek a root of shortest total rectilinear length. Entonces nosotros, ya que tenemos la función objetivo, entonces nosotros queremos hacer minimizar la sumatoria de I con la sumatoria de J, siempre y cuando J sea mayor a I, como lo pusimos acá, ¿ya? De DIJ por XIJ, ¿ya? Y de ahí lo que nosotros podemos hacer, lo que tenemos que hacer es hacer las restricciones. La primera restricción es que mínimo haya 2 conexiones por cada nodo. Entonces sería, como lo pusimos acá, de aquí la sumatoria. La sumatoria de cuando I es mayor a J de XJI más la sumatoria de cuando J es mayor a I de X y J es igual a 2 para todo I perteneciente a N. Entonces eso es tal cual como está aquí. ¿Ya? Entonces esa es la primera restricción. Si la quieren desarrollar, la pueden desarrollar para cada nodo. Digamos, yo la voy a desarrollar para el nodo 1, que en este caso sería X cuando I es mayor y cuando I es menor. Entonces sería X1, 2 más X1, 3 más X1, 4 más X1, 5 y más X1, 6 es igual a 2 para el nodo 1. Ahora vamos para el nodo 6. No, para el nodo 4 vamos a hacerlo. Entonces, para el nodo 4 sería X1, 4, porque en este caso 4 es mayor a 4 es mayor a 1 en este caso, entonces sería 1, 4, ¿verdad? Más X2, 4, más X3, 4, pero como 5 ya es mayor, entonces sería X4, 5 y más X4, 6. ¿Ya? Entonces serían así. Es igual a 2. Y así, si les piden desarrollar, las pueden desarrollar. Ahora, la siguiente restricción es la de los subtours, que es lo mismo que está acá. Como tal, sería que la sumatoria de I perteneciente a algún subtour y de J que no pertenece al subtour, siendo I mayor a J, ¿verdad? O J mayor, J mayor a I, en este caso, claro, sería J mayor a I de X y J más la doble sumatoria de cuando I no pertenece al subconjunto, J sí pertenece al subconjunto y J sea mayor o igual a I de X y J mayor o igual a 2.
Si la quieren desarrollar, la pueden desarrollar con algún subtool que les den en el ¿cómo se llama? En el problema. Aquí no me dan ningún subtool, así que yo lo voy a dejar expresado. Y que X y J pertenece a las binarias. Y ya ahí está resuelto el problema como tal. Ya. Y si lo quieren resolver, pues en GAMS lo pueden hacer. No pasa nada. Ahora vamos con el TSP asimétrico. Ahora, cuando el TSP es asimétrico, ¿ya? Nosotros sí tenemos dirección. Es decir, nosotros tenemos 2, 3, 4, pero digamos es así. Y no siempre hay acceso del uno del otro. Es decir, el 3, digamos, puede tener acceso del 2 y del 4, pero no del 1. El 1 puede tener acceso del 3 y del 2, y pueden ser diferentes. ¿Ya? Entonces son dirigidos y no todos son las mismas distancias o los mismos costos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que nosotros, si es asimétrico, es súper sencillo el asimétrico. Es casi lo mismo. El asimétrico, en este caso, es igual. Tenemos el sets, que en este caso es lo mismo. Tenemos los nodos, los puntos. Vamos a poner set of nodes del 1 hasta el n, ¿verdad? Los parámetros, también tenemos los parámetros, que es lo mismo. Tenemos la distancia o el costo. Vamos a poner la distancia ahorita. Distance from node E to node J, para todo I perteneciente a N y para todo J perteneciente a N. Hasta ahí es lo mismo prácticamente. Y después de eso, lo que es diferente, por así decirlo, son las restricciones. Porque inclusive la variable, en este caso la variable, es igual. X y J, más bien vamos a copiarlo para ganar tiempo. Vamos a copiar este de aquí, pero que es la misma. Ya les voy a explicar qué es lo que cambia. Lo que cambia es que esto ya no va a ser para J mayor a I, sino de I a J, nada más. Entonces, ¿por qué de I a J? Porque nosotros ya tenemos información específica de cuánto vale del 1 a 2, de 2 a 1. Entonces aquí poner X 1, 2 no es lo mismo que poner X 2, 1. ¿Ya? En caso de que sean diferentes. Entonces, ya, déjenme ver algo rapidito. Bueno, después de la variable viene el objective function, que también es lo mismo. El objective function de aquí es lo mismo. Vamos a minimizar la doble sumatoria, pero en este caso es de IJ normal, de la distancia de I a J por X y J. ¿Ya? Y después ya vienen las restricciones. Ahora, las restricciones aquí, la única diferencia es que nosotros vamos a tener que escoger un nodo de entrada y un nodo de salida. ¿Ya? Y vamos a tener que dividir como tal esas restricciones. Si recuerdan, las restricciones que acá poníamos para que tengan mínimo dos conexiones, acá no.
Acá los nodos como tal van a estar conectados, sí, pero van a estar dirigidos. Es decir, en este caso, nosotros vamos a tener dos restricciones. La primera va a ser la sumatoria de i de x y j va a ser igual a 1 para todo j perteneciente a n, y la sumatoria de j de x y j va a ser igual a 1 para todo i. ¿Esto qué significa? Significa que para cada punto i va a tener para cada punto j, digamos, para la primera restricción, ¿verdad? De todos los puntos i, solo va a tener un nodo de salida. ¿Ya? Es decir, vamos a hacer la prueba para j es igual a 1. Entonces, aquí, cuando j es igual a 1, va a ser x1, 1 más x2, 1 más x3, 1 hasta xn1, ¿ya? Es igual a 1. Eso significa que para llegar a 1 solo vas a tener un punto de entrada, ¿ya? Entonces, para llegar a 1, de todos los puntos disponibles, solo de 1 vas a ir a 1. Es decir, digamos, puede ser que de 2 vaya 1 como de 3 vaya 1. Y ese es como que el orden, voy de 2 a 1. En cambio, en el simétrico nosotros solo nos preocupábamos de que sean como que estén conectados. Ahí obviamente no significa que van de 2 a 1, sino que también puede ser de 1 a 2, ¿ya? En cambio aquí sí se respeta ese orden. Y viceversa, si y es igual a 1 es lo mismo. Sería x12 más x13 más x14. Esto sí, y es igual a 1. Hasta x1n. Es decir, que de 1 solo va a salir una sola vez, ¿verdad? Para ir a otro punto. Entonces así se desarrollan estas dos restricciones. Como les digo, estas dos restricciones se tienen que hacer porque no son las mismas distancias, ¿ya? Ahora, para poder eliminar los subtours, aquí también es un poco diferente. Para poder eliminar los subtours, aquí lo único que tenemos que hacer, inclusive es hasta más fácil, es doble sumatoria de i perteneciente a un subtour, de j que no pertenece a los subtours, x y j perteneciente a 1. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es así. Voy así, dirigido. Entonces, ¿qué significa ahí? Digamos que el subtour es 1, 2 y 3. Entonces significa que de todos estos de aquí, que son pertenecientes a los subtours, y los que no son pertenecientes a los subtours, voy a tener que sumar, digamos, de x1 a 4, más de x1 a 5, más x1, 6, más x2, 4, más x2, 5, más x2, 6, más x3, 4, ahí está, se me fue, más x3, 5 y más x3, 6, tienen que ser mayor o igual a 1. ¿Ya? Es decir, cualquiera de estas flechas tiene que salir de este subtour para ir al otro y cancelar ese subtour. Ahora, si fuera al revés, si fuera x4, 5, el subtour 4, 5, 6, en cambio sería, digamos, de x4 a 1 más x4, 2 más x4, 3. Aquí no hay esta regla de que solo se pone el mayor porque es simétrico, no. Porque
De 1 a 4 no es lo mismo que de 4 a 1, ¿ya? Entonces en este caso se tiene que desarrollar igual, solo diciendo x41, x42, x43, más x51, x52, x53 y así sucesivamente. Y así se eliminan los subtours. Y de ahí lo único que se tiene que hacer es que x y j es perteneciente a 0 y 1, porque es binario. Y ya, es súper sencillo el asimétrico. Ahora vamos a hacer un ejercicio del asimétrico. ¿Ya? El ejercicio del asimétrico es sencillo. Este de aquí es sencillo. Vamos a hacerlo. Solo déjenme poner algo aquí. Tucu, tucu. Ya. Bueno, aquí nosotros tenemos 4 productos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos hacer como tal es minimizar el setup time. Entonces, en este caso, nosotros tenemos sets. Que en este caso los sets serían los productos. Vamos a poner set of products. Que en este caso es 1, 2, 3 y 4. De ahí tenemos el parámetro que en este problema, no son ni distancias ni costos, son tiempos, ¿ya? Entonces vamos a ponerle T y J. Si ustedes se dan cuenta, es el tiempo para convertir de un producto a otro. Entonces es como que time of going from I to J. Ya. Y esto para todo I perteneciente a N y para todo J perteneciente a J. A N dijo. De ahí están las variables que como tal es X y J, donde X y J, uno es si es que el producto, if product J is produced immediately. Immediately after produce I. Y 0 es otherwise. ¿Verdad? De ahí tenemos la función objetivo. Que en este caso lo que se tiene que hacer es minimizar el tiempo, porque me está diciendo MyDemo would like to find the production sequence that minimize total setup time. Entonces lo único que tenemos que hacer es minimizar la sumatoria de I y J, como es asimétrico. Entonces es de T y J por X y J. ¿Ya? Y de ahí después de eso, las restricciones, que en este caso son las mismas que la anterior. Sería la sumatoria de I
de X y J es igual a 1 para todo J perteneciente a J, que si la desarrollamos quedaría tal cual como la desarrolláramos acá, ¿ya? Por cuestión de tiempo no la voy a desarrollar. J de X y J es igual a 1 para todo I perteneciente a XN. N y N. Y de ahí la eliminación de los subtours, que es doble sumatoria de I perteneciente al subtour, de J que no pertenece al subtour, X y J mayor o igual a 1. Para todo I perteneciente a N, para todo J perteneciente a N. Bueno, aquí no se tiene que poner esto porque es una sumatoria, lo que se tiene que poner es de que el subtour es subconjunto de N. ¿Ya? Y de ahí que X y J es binario. Y aquí sí para todo I perteneciente a N y para todo J perteneciente a N. Y ya está. De ahí ya, si les piden resolver o desglosar o cosas así, pues tendrían que desglosarlo y ya. ¿Sí? Bueno, eso sería, chicos, con respecto a TCP. Y bueno, para los chicos de Miss María Belén, tengo que hacer un videito aparte explicando otro tipo de restricciones, que son las MTZ. Pero eso lo voy a hacer en otro videito, ¿ya? Eso sería, chicos.